Bueno, como decíamos anteriormente, estamos con el doctor Juan Eduardo Tesone, que es médico psiquiatra y psicoanalista, y a quien le damos las gracias por recibirnos y permitirnos poder conversar con él sobre un tema que realmente nos preocupa y mucho a todos los argentinos. Así que buen día, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto. Doctor, no es la primera vez que vemos la salida de argentinos por Ezeiza al mundo. O sea, nuestra generación lo ha visto bastante seguido. También Argentina ha recibido y recibe gente de otros países. Pero bueno, se da en una circunstancia muy especial donde ponemos mucha más atención hoy por hoy a distintas cosas que están sucediendo en el mundo por la situación actual de la pandemia y este bicho que nos maltrata a todos por igual. Así que la primera pregunta es, doctor, esta salida que estamos teniendo de argentinos al mundo, ¿es solo producto de la pandemia o tiene que ver con otras explicaciones que usted nos puede, o que vos nos podés dar? Bueno, en realidad, digamos, quería hacer una pequeña introducción, que es que las migraciones es un fenómeno que nace con la humanidad. O sea, al inicio, digamos, cuando el ser humano vivía de la caza y de la pesca, era nómade, y recién, digamos, pudo ser sedentario con la aparición de la agricultura. O sea que las migraciones es algo permanente en la condición del ser humano. Ahora, en lo que hace a nuestro país y a la particularidad actual, yo no sé si es tanto la pandemia, porque la pandemia es un fenómeno mundial y creo que obviamente no hay país en este momento libre de pandemia. Creo que hay otras condiciones que pueden ser sociales, como puede ser la situación económica, la falta de trabajo, la violencia urbana, y también situaciones subjetivas que muchas personas, digamos, desean tener una experiencia en el extranjero. O sea que en realidad es una decisión multicausal que se conjuga entre lo que sería la presión social por las circunstancias que vive el país y la subjetividad de cada uno y su deseo de eventualmente construir un futuro que imagina mejor, digamos, en otro lado, obviamente, ¿no? Creo que cuando una persona desea migrar o cambiar su vida, ya sea una migración interna o una migración externa, es porque de alguna manera quiere construir un futuro mejor, ¿no? Y esto me parece un anhelo totalmente legítimo del ser humano, aunque eventualmente esto implique, digamos, ciertas dificultades en este proceso, ¿no? Doctor, ahora, ¿qué le provoca a usted? Le voy a hacer dos preguntas en una, para así se explaya tranquilo. ¿Qué le provoca a usted que el 70%, según las encuestas que se han conocido, que el 70% de los jóvenes busquen una emigración, que se busquen ir del país? Y en segundo lugar, idealizamos lo lejano, o sea, nosotros creemos que siempre lo que está más lejos de nosotros es mejor, y, digamos, entendemos que la solución a nuestros problemas, sean lo que fuese, está lejos de nuestro país. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo le diría que lo que me da es tristeza, porque realmente creo que no es grato la vivencia de que nuestros hijos o eventualmente nuestros nietos quieran irse del país y forjarse un futuro en otro lado, no necesariamente por una elección, sino por una presión social donde quizá han perdido la esperanza de generar un futuro en nuestro país. Y creo que esto es un fracaso colectivo, es un fracaso de los adultos, de todos nosotros, y del país en su conjunto, de no haber sabido, de no haber podido darles la oportunidad de un futuro mejor en nuestro país. O sea que esto realmente me da tristeza. Respecto, digamos, a la idealización, creo que sí, creo que es un riesgo de imaginar que por el simple hecho de irse a otro lugar, bueno, está esperando, digamos, con una alfombra roja la llegada, digamos, del migrante. Creo que esto sería un error y me parece que hay que medir, digamos, que la migración tiene un efecto disruptivo en la subjetividad de cada persona que migra, no solamente, digamos, por el desarraigo de su país de origen, sino también por la inserción en un nuevo lugar donde no hay una red de contención, de amigos, de familiares,
e incluso dependerá a qué país emigra, un cambio de idioma, ¿no? Que el cambio de idioma es un cambio muy radical en la vida de un ser humano, dado que cada idioma implica un pensamiento distinto, una cultura distinta, códigos diferentes, y esto a veces lleva más de una generación, digamos, insertarse en la nueva cultura, ¿no? Por lo cual, creo que en aquellos casos que la persona está decidida a migrar, por los motivos que sean, ya sea por la presión social o por un motivo subjetivo, me parece que es importante que mida que, bueno, como yo decía, no lo van a estar esperando con la alfombra roja, ¿no? Que va a requerir un esfuerzo de adaptación importante. Más allá que el anhelo y el deseo de un futuro mejor, creo que es legítimo en cualquier ser humano, ¿no? Usted nombró la palabra como padres, incluso abuelos, como padre o como abuelo. Cuando un hijo, un nieto o un ser cercano le viene y le dice, ya tomó la decisión, o la está por tomar, o la está pensando la decisión de irse del país, ¿cómo lo aconseja? ¿Cómo deberíamos actuar los adultos en ese caso? ¿Apoyando? Haciéndole ver las dificultades, mostrarse neutro? ¿Qué le parece a usted? Mire, yo creo que en general los proyectos de nuestros hijos, eventualmente de nuestros abuelos, pero ahí digamos nuestro impacto sería menor, es de acompañar a nuestros hijos o a los jóvenes en general en los proyectos que ellos tienen, a menos que uno considere que son proyectos autodestructivos. Pero si es, digamos, un proyecto de migración para forjarse un futuro mejor, creo que uno tiene que acompañarlos, apoyarlos, más allá del dolor que implica la separación, ¿no? Y no generarles en nombre de una proximidad afectiva la culpa de que nos abandonan, de que nos dejan. Por el contrario, creo que es una decisión difícil, pero como bien decía Khalil Gibran, nuestros hijos no son nuestros hijos, sino que son hijos de la vida, ¿no? Por lo cual creo que el proyecto hay que acompañarlo, apoyarlo, eventualmente advertirlo sobre algunas dificultades, pero sin infundirles miedo, ¿no? Usted seguramente por su consultorio deben pasar gente que lo que pensó, soñó, idealizó, no se le cristalizó. Y entonces cuando vuelven debe venir con un cúmulo de preocupaciones, de angustia, de dolor, de un montón de sensaciones que seguramente le transmitirán a usted. Entonces, en ese caso, aquel que viene no sé si la palabra es fracaso, pero que viene con una cierta angustia por no haber conseguido o lo que había ido a buscar, cómo lo inserta nuevamente en la sociedad? Mire, este es un proceso que no es solamente privativo de la migración, o sea, muchas veces uno pone expectativas y esperanzas que no se cumplen, y como decía Pichon Rivière, uno está permanentemente en la vida haciendo duelos de proyectos que no se cumplieron, duelos de vínculos que no funcionaron. O sea que esto es un proceso al cual se confronta todo el ser humano, independientemente de la migración. Muchas veces, digamos, la migración no tiene por qué ser definitiva. Muchas veces va a ser una persona, va a ser una experiencia en el extranjero que dure un tiempo y después desea volver. Y por otro lado, desde la aparición de Internet, el centro no está en ningún lado, el centro está en muchos lados. Y, por ejemplo, con respecto a mis pacientes, yo estoy siguiendo actualmente online muchos pacientes que se han ido al extranjero por motivos laborales o de otra índole y que continúan el vínculo terapéutico conmigo. O sea, y esto es un proceso de elaboración que no solo la migración, digamos, lo requiere, también, digamos, el mero hecho de vivir, digamos, requiere que uno pueda hacer duelos por proyectos que no se han cumplido de la manera que uno los esperaba, o que se cumplieron de manera por ahí impensada, para mejor, o quizá de manera no tan idealizada, pero este proceso creo que es inherente a la condición humana, ¿no? Sí, lo entiendo, coincido con usted en lo que dice, pero por ejemplo, en mi caso yo he venido hace más de 40 años, casi 40 años, vine de Uruguay. Uno cuando es joven y toma decisiones familiares con hijos o con su mujer y con sus hijos,
toma la decisión basado justamente en esa juventud, en esas ganas, en ese deseo de crecer, en ese deseo de la aventura y todo eso. Y en el transcurso del tiempo, de las etapas de la vida, llega un momento en donde hay cosas afectivas que lo atrapan, que lo quieren mandar de vuelta a su lugar de origen, pero ya su lugar de origen ya no es el mismo, o sea, las cosas cambiaron, los amigos muchos ya no están, u otros ya hicieron, la mayoría hicieron su vida, entonces tampoco encuentra un lugar en el lugar donde estaba, en su propio país. Entonces, una cosa es la reinserción dentro de un propio país, que nos puede pasar, y otra cosa es cuando uno viaja al exterior, se mete dentro de una sociedad la cual puede ser amigable o no, pero con el correr del tiempo siente esa nostalgia o esa necesidad de volver a sus raíces, porque en sus raíces están sus padres, sus abuelos, algunos ya no están tampoco. Y entonces ahí es cuando se viene, y esa reinserción es la difícil, la que yo entiendo como difícil y la que yo creo que es muy, se necesita de profesionales como usted para que ayuden a encontrar un lugar de estabilidad en el nuevo, en su país de origen, digamos. Sí, en realidad, digamos, yo entiendo lo que usted me está preguntando. Yo le diría que en realidad uno no vuelve nunca, sino que uno siempre va a otro lado, ¿no? O sea, aunque uno vuelva, entre comillas, a su propio país, a su propia lengua, en realidad uno vuelve a otro país y vuelve incluso hasta otra lengua, porque hay muchos modismos que han cambiado, hay expresiones que han cambiado. Por lo cual, en realidad, uno siempre va a otro lado, más allá de que piense que está volviendo, ¿no? Está muy Porque, bueno eso. digamos, las variables fundamentales del ser humano son el espacio y el tiempo. Si uno cambió, digamos, la variable espacio, por ejemplo, con una migración, necesariamente cambia la variable tiempo. Entonces, el tiempo de la migración muchas veces es un tiempo entre paréntesis, y la persona puede tener la ilusión que ese tiempo entre paréntesis es como si no transcurriese y que cuando vuelva a su país de origen, si es que vuelve, va a encontrar el lugar en aquel lugar en el cual había dejado. Y yo he trabajado con muchos migrantes, yo mismo he vivido en Francia muchos años, trabajando con muchos migrantes, está a veces como la ilusión del doble. Es decir, que el sujeto está viviendo en un país extranjero y al mismo tiempo tiene la ilusión que su propio doble sigue viviendo en su país de origen. Esto es un fenómeno bastante frecuente, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, yo recuerdo trabajando en Francia con un señor de origen argelino que había migrado a Francia, que había tenido varios hijos en Francia, y él tenía la nostalgia de Algeria, quería volver a su país, y su proyecto era, cuando se jubilase, volver a Algeria con sus hijos. Lo que él no tenía en cuenta es que cuando él se iba a jubilar, sus hijos iban a tener más de 20 años y no necesariamente iban a seguir su movimiento. O sea, esto también, digamos, es una problemática típica del migrante. A veces el migrante vive con la nostalgia también idealizada, porque no solo se idealiza el país al cual uno eventualmente va, sino que también a veces con el recuerdo se idealiza el país de origen. Y esto queda como una especie de tiempo congelado, ¿no? Y esta dificultad requiere todo un trabajo elaborativo de cierta nostalgia. Y otras veces el migrante se sobreadapta a su país adoptivo y es como si pretendiera ser más local que los propios locales, ¿no? Esto también es un fenómeno del migrante, o sea que son procesos disruptivos en la persona que migra que requieren una elaboración permanente, tanto de la nostalgia y de la idealización del país de origen, como de la sobreadaptación eventual al país al cual se migró. Creo que nos dio el panorama más claro que podíamos entender, digamos. Yo personalmente, cuando le pregunté, no pensé que iba a encontrar tantas respuestas cuando dijo es el doble, o sea, es otro país el que va realmente, siempre vamos a otro país, porque uno quiere volver al país antiguo con las viejas vivencias y ya no está, eso ya no está.
Ahora, para resumir, doctor, la charla que estamos teniendo, para las personas que hoy están con la valija para rumbo a Ezeiza, eh, ¿qué les aconseja o qué les dice desde su experiencia? ¿Qué les aconseja que hagan? Bueno, en primer lugar yo les desearía suerte. Y por otro lado les diría que el proceso inicial, digamos, de adaptación y de inserción en la nueva cultura no es necesariamente un proceso simple que requiere esfuerzo, que requiere todo un periodo, digamos, de adaptación y de inserción para comprender los códigos culturales, eventualmente el nuevo idioma, y que esto requiere un tiempo, que no se pongan impacientes, que esto lleve tiempo no es un fracaso, es nada más que requiere tiempo, seguramente también esfuerzo, pero que es factible que logren un futuro mejor. Perfecto. Doctor Juan Eduardo Tesone, ha sido un gusto realmente haber conversado con usted, nos ha aclarado muchísimas cosas, nos ha ubicado en un lugar donde muchas veces uno no tiene mucha nostalgia, tiene muchas cosas que le mastican adentro del corazón y de la cabeza, y de alguna manera nos ha clarificado. Muchísimas gracias, lo vamos a molestar seguramente en el correr del año, Dios mediante, y tal vez con otro panorama, ¿no? Uno quisiera que tengamos un panorama mejor, que no tanta gente se vaya, y sobre todo jóvenes, que en definitiva son los que mueven el país. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, muchas gracias por la invitación. A las órdenes, muchas gracias. Hasta luego. Pasarlo bien. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy buenos días. Estamos en La City por Dentro TV, su ciclo 2021, Mercado por Expertos, Canal Metro. Hoy con un invitado especial, el doctor Juan Eduardo Tesone, médico psiquiatra y psicoanalista, con quien vamos a hablar de un tema que realmente nos preocupa a todos nosotros, que es la emigración que se está produciendo hoy por hoy en la Argentina y al mundo. Así que vamos a hacer la primera pausa y luego nos vamos directo con todo el programa con el doctor Juan Eduardo Tesone. Pausa, señor director, y venimos con el programa. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Bueno, como decíamos anteriormente, estamos con el doctor Juan Eduardo Tesone, que es médico psiquiatra y psicoanalista, y a quien le damos las gracias por recibirnos y permitirnos poder conversar con él sobre un tema que realmente nos preocupa y mucho a todos los argentinos. Así que buen día, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto. Doctor, no es la primera vez que vemos la salida de argentinos por Ezeiza al mundo. O sea, nuestra generación lo ha visto bastante seguido. También Argentina ha recibido y recibe gente de otros países. Pero bueno, se da en una circunstancia muy especial donde ponemos mucha más atención hoy por hoy a distintas cosas que están sucediendo en el mundo por la situación actual de la pandemia y este bicho que nos maltrata a todos por igual. Así que la primera pregunta es, doctor, ¿esta salida que estamos teniendo de argentinos al mundo es solo producto de la pandemia o tiene que ver con otras explicaciones que usted nos puede, o que vos nos podés dar? Bueno, en realidad, digamos, quería hacer una pequeña introducción, que es que las migraciones es un fenómeno que nace con la humanidad. O sea, al inicio, digamos,